Bueno, continuamos ahora viendo el tema de cómo ensamblar a partir de todas las matrices de rigidez elementales de cada barra la estructura completa de la matriz de rigidez de la estructura completa y los vectores de fuerza y el vector de desplazamientos. Para ello tenemos que hablar del sistema de coordenadas, como tenemos por aquí. Básicamente vamos a hablar de tres sistemas de coordenadas. Por ahora vamos a trabajar solamente con dos. En un vídeo posterior veremos el siguiente. Tenemos el sistema de referencia global, que es en el que se dan los desplazamientos y las fuerzas de forma que todos hablen en un sistema de coordenadas común, para poder ponerlos en común, digamos. Y luego tenemos lo que hemos visto, el sistema local. Cada barra tiene su sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, para tenerlo claro, pues aquí se ve. El sistema de coordenadas global, pues básicamente consiste en esto, en definir un marco de referencia, un X e Y un giro. En el plano no hay ningún problema, el giro es sobre el plano, que diga la X para dónde va y la Y para dónde va. Sencillamente eso. ¿Qué ocurre? Que no hay que colocarlo en un sitio concreto. Simplemente hay que decir la dirección. Es lo importante. ¿Vale? Y luego en cada nudo replicamos ese sistema de coordenadas. De forma que si este, por ejemplo, era el nudo 1 y nudo 2, pues en el nudo 2 tenemos el UX2, UY2 y θ2. Si no se pone el simbolito del gorro, quiere decir que estamos hablando en coordenadas globales. Son el desplazamiento que tiene ese nudo. ¿De acuerdo? Y claro, ese nudo está tocando a dos barras, a esta barra y a esta barra. ¿Vale? Pues cada barra, ese desplazamiento lo verá de una forma distinta. ¿Vale? Eso se ve con el sistema de referencia local. Dentro del sistema de referencia local, como recordaréis, dijimos que cada barra va desde su nodo I hasta su nodo J. Entonces hay que especificar para cada barra cuál es el I y cuál es el J. Y en esa dirección está definido el X local. Este sería el eje X local y el Y local. ¿De acuerdo? Y empieza y acaba exactamente igual. De forma que este nudo 2 que habíamos dicho antes, ahora su desplazamiento se podría ver desde el punto de vista de la barra vertical o de la barra horizontal. ¿Vale? En este caso sería U con gorro del nodo 2, ¿de acuerdo? Para la barra 1, 2. Ese desplazamiento visto en ese sistema. Y visto en este sería U con gorro de la barra del nudo 2, visto de la barra 2, 3. Así está en la barra 2, 3. ¿De acuerdo? Y luego hay un último sistema de coordenadas que lo utilizaremos más adelante cuando vemos este tipo de condición, el de plano inclinado, en la que simplemente es cada nodo tiene un sistema de coordenadas que por defecto coincide con el global. ¿De acuerdo? Por defecto todas las coordenadas nodales son el global. Pero en algún caso particular utilizaremos uno que esté girado. ¿Vale? Luego veremos exactamente por qué, pero básicamente es para poder dividir los grados de libertad entre libres y restringidos. De esta forma, en este dibujo, por ejemplo, tendremos que esta X en el coordenado nodal girado es libre de moverse, pero la Y está restringida a moverse. ¿De acuerdo? De forma que podamos imponer una ecuación muy sencilla que la Y de este nudo girada, su desplazamiento es igual a 0. Pero como digo, eso lo veremos con más detalle en otro vídeo. Bien, ¿qué significa ensamblar las matrices de rigidez? Pues simplemente hacer que se cumplan dos cosas. La primera condición es la compatibilidad de desplazamientos. Como acabamos de decir, cada nudo tendrá un desplazamiento que es único, evidentemente. Tú no puedes coger un nudo, una barra, y separarla y que se mueva de forma distinta según como la vea una barra o su vecina, porque si no, el nudo, lo que antes estaba junto, luego estaría separado, ¿de acuerdo? Entonces, el mismo desplazamiento que ocurre en un nudo, simplemente la condición es que todas las barras que llegan a ese nudo, que vean el mismo desplazamiento, ¿de acuerdo? Y la forma de hacer eso es tan sencillo como esto. En vez de utilizar sistemas de coordenadas locales para cada barra, utilizaremos un sistema de referencia global. Y todas las barras harán referencia a este sistema de desplazamientos en coordenadas globales, o más bien nodales realmente. ¿De acuerdo? Este vector U que aparece ahí, este sería el sistema de la estructura completa, una estructura del puente, del edificio, ¿vale? Esta U, todas sus componentes están dadas en coordenadas nodales, y este también. Nodales que en principio son igual que las globales, de forma que cada barra da igual su orientación, todas tienen que ver el mismo desplazamiento, ¿vale? No hay que escribir ninguna otra ecuación, sencillamente con eso ya se asegura la compatibilidad de desplazamientos.
Bien, y luego tenemos la condición del equilibrio de fuerzas, que está un poquito más complicada, ¿vale? Pero básicamente consiste en que si yo tengo varias barras que llegan a un nudo, ¿de acuerdo? Tengo, por ejemplo, estas 3 barras por aquí, y aquí externamente hay una fuerza vertical P, pues se tiene que cumplir que el sumatorio de fuerzas en este nudo, sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerza en Y y sumatorio de momento en Z, tiene que ser 0, como todos sabéis, ¿no? Pues, ¿cómo se asegura eso? Pues haciendo que las fuerzas externas sean igual a las fuerzas internas de la barra, ¿vale? Y esas fuerzas internas son lo que hemos llamado F, sin el gorro, en globales, ¿vale? Del nudo I de la barra, pues la barra IJ. Este de aquí sería la fuerza del nodo I de la barra IK, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Todos esos vectores de fuerza sumados tienen que ser igual a la fuerza externa, ¿vale? Bien, pues eso mismo escrito de forma vectorial es lo que viene aquí. Dentro del vector de fuerzas global de la estructura tenemos que ir dividiéndolo como en bloques para cada nudo, ¿de acuerdo? Este FI significa lo siguiente, significa dentro del vector fuerza, como digo, pues cada uno de los bloques en que divido el vector fuerza, dependiendo del número de nudos. Esto sería el nudo 1, nudo 2, nudo 3, etc. Y aquí tendría ¿cuántas componentes? Pues depende de los grados de libertad que tenga. Si tengo una estructura articulada, pues podrían ser solamente dos valores. Si es todo nudos rígidos, podría ser 3. Y podría ser incluso más, como ahora veremos. Pero esa fuerza tiene que ser igual a, como digo, a las fuerzas internas de la barra, ¿vale? Y las fuerzas de la barra, si hacemos la descomposición de fuerza de la barra, fuerzas en global del nodo I asociadas a una barra, ¿de acuerdo? Una barra IJ, ¿vale? Pues recordaréis que eso viene de la siguiente sistema de ecuación matricial. Aquí tengo un sistema de K, aquí tengo unos desplazamientos, estos son los desplazamientos, ¿de acuerdo? Estos son las fuerzas del nudo I, del nudo J, del nudo I, del nudo J. Y aquí tengo K, I, K, IJ, K, JI y K, JJ, ¿de acuerdo? De forma que si ahora mismo me estoy solamente fijando en uno de los componentes de las fuerzas, en la de I, ¿de acuerdo? Pues tengo que desarrollar este producto matricial, que sería KII por el desplazamiento de I, KII por el desplazamiento de I, más, ¿qué ocurre? Más todas las KIJ de UJ, porque sería esto por esto, ¿de acuerdo? Y donde esta J es, pues todas las posibles barras que lleguen al nudo, ¿de acuerdo? Es decir, que tengo por un lado términos II con el desplazamiento I, que aparecen, digamos, el UI lo podría sacar de factor común de aquí, y el UJ está dentro del paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos esto para todas las componentes del vector F en globales, acaba saliendo la siguiente estructura, ¿vale? Acaba saliendo esta fórmula y acaba saliendo esta estructura que es la importante, la que tenéis que tener clara. ¿Ves? Que esta fórmula, escribirla de esta forma en bloques matriciales, es lo que llamamos el ensamblaje de la matriz global, ¿de acuerdo? Y se queda siempre tiene esta forma. Tiene una forma de bloques, donde estos son nudos, ¿vale? Y el 1, el I, el J, N son nudos, no son componentes. Dentro de aquí podría tener distintas componentes. Esto sería, por ejemplo, el escalar X1, Y1 y giro 1, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bien, pues en los bloques diagonales, aquí nunca voy a tener ceros. Siempre voy a tener la suma de todas las K y I que toquen en esa del bloque en el que esté, el 1, 2, 3, 4 hasta N, de la barra alfa, ¿de acuerdo? Es decir, por cada barra alfa que llegue al nudo I, tengo que añadir una suma de un bloque. Como mínimo, a cada nudo tiene que hallar una barra, si no, no existiría el nudo. Por lo tanto, siempre va a aparecer una componente, ¿de acuerdo? Y luego, en los términos fuera de la diagonal, puede ser o 0 o un bloque. Es decir, el fuera de la diagonal no puedo tener nunca la suma. ¿Por qué? Porque esto lo que representa
es al término que hemos puesto antes aquí, a estos términos, de aquí, a estos cruzados, ¿vale? Que representan la unión entre el nudo I y el nudo J. De forma que si entre el nudo I y el nudo J existe una barra, aquí aparecerá la K y J cruzada correspondiente. Que no, pues un 0 directamente. Por eso os decía que estas matrices para estructuras muy grandes acaban teniendo muchos bloques de ceros, porque normalmente cada nudo solo está conectado a unos pocos vecinos. Bien, pues eso es el ensamblaje, ¿de acuerdo? Vamos a verlo para un ejemplo muy sencillo, el ejemplo que estábamos viendo de la estructura de un triángulo. Todas las barras eran articuladas, tengo el nudo 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo haríamos el ensamblaje el esquema del ensamblaje de esta matriz? Pues tendremos que hacer la matriz K, tiene tantos bloques como nudos tenga. Entonces preparo el hueco 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Estos son los bloques. Y ahora tengo que ir viendo el nudo 1, aquí, en el 1. El nudo 1, ¿cuántas barras llegan? Pues llega la barra A y la barra B. Pues tengo que aquí colocar la suma de dos elementos, ¿de acuerdo? Que es K11 de la A más K11 de B. Nudo 2, lo mismo, llega la A y la C. Pues K22 de A más K22 de C. Y en el nudo 3 llega la C y la B. K33 de A, de B. K33 de B más K33 de C. Y ahora fuera de la diagonal solamente cuando exista una barra entre ellos. Entre el 1 y el 2 existe, bueno, en este caso todos los nudos están conectados con todos porque solo hay 3. Entonces siempre va a haber un elemento. Entre el 1 y el 2 está la barra llamada A. Entre el 1 y el 3 está la llamada B. Y entre el 2 y el 3 está la C. Y aquí siempre, ni siquiera lo escribo, pero serán las traspuestas de su término correspondiente, ¿de acuerdo? En el 2,1 iría la K21A, que es lo mismo que la K12A traspuesta, y así, sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sería el esquema de ensamblaje, y con eso tendríamos el esquema total de la matriz ensamblada. Ahora quedaría por rellenar lo que nos falta, es decir, tenemos para la estructura completa, para la ecuación de comportamiento de la estructura completa tenemos la K, ya la tenemos determinada. Nos faltan los desplazamientos y las fuerzas. Pues bien, los desplazamientos tenemos que ir viendo las restricciones que tenemos y donde tengamos una restricción de movimiento, ponerle ese valor a 0. ¿De acuerdo? Donde, por ejemplo, si tenemos un empotramiento, pues los 3 grados de libertad en el vector de desplazamiento serían 0 y dentro del de fuerza serían incógnitas, ¿de acuerdo? Y los grados de libertad, al contrario, los que sean móviles, los que un apoyo deje moverse, tendrán desplazamiento desconocido y valor de fuerza conocido, ¿de acuerdo? Y ya está, simplemente eso. Dentro de todos los vectores, dentro de todas las componentes del vector fuerza que no sean incógnitas, es decir, que no sean apoyos, que no sean reacciones, hay que poner el valor de la fuerza externa que esté aplicada. ¿De acuerdo? En este ejemplo, bueno, pues siguiendo con este ejemplo, lo veremos mejor en otro vídeo, ¿de acuerdo? Más adelante. Vamos a ver otra cosa que quería explicaros antes, que es el tema de cómo tratar cuando haya distintos grados de libertad en un mismo nudo, ¿de acuerdo? Para distintas barras. Esto es lo que se llama el orlado. En los apuntes que tenéis en el libro se le llama orlado de matrices, ¿de acuerdo? Y quiere decir que una matriz se modifica, se rellena con ceros en este caso, para poder ensamblarlas, para ajustar los tamaños a su tamaño que le correspondiente. Por ejemplo, este ejemplo que lo vimos ya en un vídeo anterior. Aquí tenemos un nudo que son un poquito más complicados, por ejemplo en el nudo 4, ¿vale? En el nudo 4, ¿cuántos grados de libertad teníamos? Pues teníamos el desplazamiento x4 de la barra 1,4 y 2,4, que tiene que ser el mismo, bueno, el de todas en este caso, o sea que no hace falta ponerlo. El desplazamiento son todos iguales, x4, y4. Los giros si son distintos, tengo el giro de 4 de la 1,4 y la 2,4. Si tenéis dudas sobre esto, mirad el vídeo anterior donde explicaba dónde salía. Y luego tengo también el giro de 4 de la 3,4.
¿Vale? Tengo esos 4 grados de libertad en el nudo 4. Cuando vaya a sumar las matrices de rigidez, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de la barra 3, 4, voy a encontrar lo siguiente. La matriz K de la barra 3, 4, en coordenadas ya globales, tendría los siguientes bloques. K, 3, 3 de la 3, 4, K, 3, 4 de la 3, 4, K, 4, 3 de la 3, 4 y K, 4, 4 de la 3, 4. ¿Qué tamaños tendrían cada componente? Pues depende de las variables que tengan, ¿no? Pero si he decidido estudiar, pongamos que he decidido estudiar todas las variables posibles, ¿de acuerdo? Si no, habría que condensar la matriz, como ya vimos. Si estudiamos todo, en el 3,3, esta barra en concreto tendría 3 grados de libertad y aquí 3. ¿Vale? Y sin embargo, como estamos viendo, en el nudo 4 existen 4 variables, es decir, y 4 evidentemente no coincide, no es igual que 3. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo puedo coger un bloque de 3, 3? No sé si veis el problema. Tengo una K3, 3 que es de tamaño 3×3 y la tengo que sumar, utilizando el algoritmo este de sumar en la diagonal para en cada bloque diagonal las barras que toquen allí, ¿de acuerdo? En un hueco que tiene 4×4. Es decir, no cabe. ¿Cómo se soluciona esto? Pues lo que se hace es lo siguiente. Lo primero es indicarlo, ¿de acuerdo? Se indica. Esto justo que estaba contando ocurre aquí, por ejemplo. En el 3,3, 3,4. Bueno, justo este de aquí debería tener el simbolito y no lo tiene. ¿Vale? Por ejemplo, aquí también. Todo esto, lo que tiene una estrella, ¿de acuerdo? Son las matrices que habría que modificar. Que habría que modificar porque su tamaño no cuadra. ¿Vale? Lo primero, entonces, como digo, indicarlo para decir que hay que hacerle algo especial, para recordárnoslo. Y luego, ¿qué es lo que hay que hacerle? Pues lo siguiente. Si tengo una matriz que originalmente tenía solamente tamaño 2×2 y tengo que colocarle en un hueco, pues escribirle en los bordes el nombre de las variables, ¿de acuerdo? En donde donde tiene que ir. Y si hay alguna variable que esa barra no la vea, ¿de acuerdo? Pues ponerle un 0, sencillamente. Se rellena con ceros. ¿Vale? Y así como se haría con todos. Se rellena con ceros y claro, este 0 puede estar a la derecha del todo, puede quedar en mitad, hay que colocarlo donde corresponda, según simplemente tu orden que hayáis decidido hacer del orden de las variables del problema.